Una carretera es una infraestructura de transporte que tiene como propósito la circulación de vehículos. Está especialmente acondicionada dentro de una franja de terreno denominada derecho de vía. En México, al igual que en muchos otros países, la red carretera es la infraestructura de transporte más utilizada. La red carretera nacional, que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas, comunica casi a todas las regiones y comunidades del país. México cuenta, en la actualidad, con 378.923 kilómetros de carreteras, que se integran por autopistas, carreteras, caminos rurales y brechas que permiten la conectividad entre prácticamente todas las poblaciones del país, con independencia del número de habitantes que cuenten y su relevancia económica. Las carreteras en México poseen una numeración impar de norte a sur y una numeración par de oeste a este. La numeración inicia en el noreste del país, o sea, en Tijuana, Baja California, y aumenta a medida de que se avanza hacia el sur o hacia el este. En México existen diferentes tipos de carreteras. Algunas carreteras están a cargo del gobierno federal y constituyen los corredores carreteros federales, que proporcionan acceso y comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos del país, y por lo tanto registran la mayor parte del transporte de pasajeros y carga. Algunos tramos son libres, es decir, que circulan por ellas no tienen costo. Otras son de cuota, en las que se debe pagar un peaje para ser utilizados. Además de las carreteras federales, están las carreteras estatales, que como su nombre lo indica, son responsabilidad de los gobiernos de cada entidad federativa, e incluyen carreteras pavimentadas, revestidas, caminos rurales y brechas. A su vez, en México también existe otra clasificación según su superficie de rodamiento, en la cual podemos encontrar 5 tipos. El primer tipo sería pavimentada de 4 carriles o más con una longitud de 15.252 kilómetros, pavimentada de 2 carriles 141.545 kilómetros, revestida con una longitud de 152.879 kilómetros, terracerías con una longitud de 11.231 kilómetros, brechas mejoradas con una longitud de 69.394 kilómetros. En México existe una clasificación de acuerdo a los tipos de pavimento que se utilizan en una carretera. Como primer punto tenemos a los pavimentos asfálticos o flexibles, que son aquellos que están constituidos por materiales asfálticos y materiales granulares. Como segundo punto tenemos los pavimentos rígidos, que estos están constituidos por cemento eritropoyetin y materiales granulares. Entra otra clasificación, que son aquellos donde se utilizan adoquines o empedrados, como uso estético. En este video solo nos enfocaremos al punto número 2, es decir, el proceso constructivo de un pavimento de concreto. Los pavimentos de concreto son reconocidos como una solución vial debido a que, siendo competitivos en términos de costos de construcción, destacan además por su larga vida, por su resistencia y por ser ecológicamente amigables. Entre sus principales fortalezas se debe considerar sus menores costos de mantenimiento y el menor costo de operación vehicular. Las etapas relevantes que componen el proceso de construcción de una carretera y que son indispensables para la funcionalidad de esta misma pueden clasificarse de la siguiente manera: movimiento de tierras, construcción de drenaje menor y drenaje mayor, construcción de subbase y base, construcción de la superficie de pavimentos o rodadura, construcción de estructuras de puentes y colocación de señales y marcas de tráfico. Como primer punto tenemos los trabajos que componen al movimiento de tierras. Como primer punto está la localización de la línea topográfica. La localización de la línea topográfica consiste en replantear la línea de la carretera, es decir, por donde ésta pasará, de acuerdo a los planos de diseño del proyecto. Este trabajo se inicia a cargo de las cuadrillas de topografía, de la supervisora o se hace de mutuo acuerdo con el contratista. Posteriormente tenemos el movimiento de tierras. Es la operación de cortar y remover cualquier clase de material independientemente de su naturaleza o sus características, dentro o fuera de los límites de construcción, para incorporarlo en la construcción de rellenos, terrapenes y cualquier otro elemento que se relacione con la construcción de la carretera, así como también el corte y el movimiento de material sobrante o que no se va a utilizar en los trabajos de la carretera, catalogarlo como material de terracería. Se deben ejecutar las operaciones de limpia, chapeo y destronque. Los límites del área del derecho de vía que deba ser limpiada, chapeada y destroncada son los indicados en las disposiciones especiales o en los planos. En áreas donde se va a efectuar la excavación no clasificada, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes deben ser removidos hasta una profundidad no menor
a 0.60 metros debajo de la superficie de la subrasante y el área total debe ser limpiada de matorrales, troncos, colmidos de raíces y otros materiales vegetales y orgánicos susceptibles de descomposición. En áreas que no se deban cubrir con terraplenes, se deben desraizar una profundidad no menor a 0.30 metros o a 0.60 metros en las áreas en donde existan troncos. Como siguiente punto tenemos la subexcavación. Es la operación de remover el material inadecuado que se encuentra debajo de un nivel de la subrasante, en las secciones de corte o debajo del nivel del terreno natural, en secciones de terraplén o relleno. Los materiales inadecuados para la construcción de terraplenes y subrasantes son los siguientes: los correspondientes a la capa vegetal, los clasificados en el grupo A8, que son suelos altamente orgánicos constituidos por material vegetal parcialmente carbonizados o fangosos. Generalmente tienen una textura fibrosa de café color oscuro o negro y olor a podredumbre. Son altamente comprensibles y tienen baja resistencia. Como siguiente punto tenemos los rellenos. Se denomina relleno a la tierra que se coloca y compacta sobre la superficie de un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra. Generalmente les llamamos rellenos, pero técnicamente se nombra como terraplén. En las áreas donde sea necesario construir un terraplén, se debe ejecutar previamente los trabajos correspondientes a limpia, chapeo y destronque. Como siguiente punto tenemos los trabajos que componen la construcción de drenajes. Drenajes son las estructuras comúnmente llamadas alcantarillas, que tienen por objetivo principal permitir el paso del agua al librar un determinado obstáculo. Cuando se realiza el diseño geométrico de una carretera, el mismo normalmente se interpone en el movimiento natural de escurrimiento de las aguas de la zona de desplazamiento. En la ladera de una montaña se interpone el camino de escurrimiento de las aguas que viajan por la montaña. Las alcantarillas pueden ser de tubo de concreto reforzado, tubos de material plástico o tubos de material corrugado. Estas últimas, por su forma, pueden ser tubos de sección circular o elíptica, tubos abovedados con arcos y fondo metálico o arcos metálicos con cimentación de concreto. Las alcantarillas de metal son fabricadas con planchas estructurales con corrugantes en sentido perpendicular a su longitud. La longitud de estas mismas se determinará por el medio de la proyección del diámetro de una alcantarilla sobre la línea de cimentación con su pendiente hacia los taludes de corte o relleno que hayan sido diseñados en este lugar. Como siguiente punto tenemos los trabajos que componen las subbases y bases. Previo a la colocación de cualquier capa de subbase, la subrasante debe de estar terminada. Cuando se llega al nivel de subrasante por medio de la construcción de un terraplén, los últimos 0.30 metros se deben de compactar con mínimo al 95% de la densidad máxima determinada para el material en uso. Como siguiente punto tenemos la capa de subbase. Es la capa de la estructura del pavimento destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del tránsito proveniente de las capas superiores del pavimento, de tal manera que el suelo de la subrasante las pueda soportar. La subbase puede ser subbase común, subbase granular o subbase de grava o piedra triturada. Esta forma, por la combinación de piedra o grava con arena y el suelo, es un estado natural, clasificados o con trituración parcial para construir una subbase integrada de un pavimento. También puede ser una combinación de piedra o grava triturada combinada con el material de relleno. La subbase puede tener un espesor compactado variable por tramos, según lo indicado en los planos, lo establecido en las disposiciones especiales o lo ordenado por el delegado residente, de acuerdo con las condiciones y características de los suelos existentes en la subrasante. Por ningún caso, dicho espesor debe ser menor a 0.10 metros ni mayor a 0.70 metros. El proceso constructivo de la subbase o base es que al tener la subrasante ya terminada, se debe colocar en la línea central de la localización trompos o estacones a cada 20 metros con la altura que deberá tener la capa de subbase, de acuerdo al diseño. La capa de subbase no será menor a 0.20 ni mayor a 0.30 en algunos casos. También se debe colocar estacones a lo ancho de una sección típica de diseño a manera de formar un prisma que sea llenado con el material de subbase. El llenado se deberá hacer con camiones de volteo que irán depositando el material formando promontorios dentro del ancho de la pista. Dichos promontorios serán esparcidos con una motoniveladora hasta llenar la altura marcada por los trompos. Una vez que la motoniveladora ha terminado de mezclar los materiales, se debe ir chequeando el contenido de humedad del material de la subbase por medio de métodos rápidos de campo como lo es el método de Spade. Al estar terminada la sección completa, se procede a compactar la capa de material. Esto se hace por medio de vibrocompactadores lisos para obtener el 100% de densidad máxima determinada
por el método de Armstrong. Siguiente punto, una vez teniendo nuestra subbase y nuestra subrasante, se procede a la implementación del concreto. Los materiales para pavimentos de concreto hidráulico deben ser los marcados por las normas de la SST y diferentes organismos, dentro de los que compete que los cementos hidráulicos deben cumplir con los requisitos de la sección con una resistencia de 28 megapascales o mayor. Un agregado fino que debe consistir en madera natural o manufacturada y un agregado grueso que debe consistir en grava o piedras trituradas parcialmente o sin triturar. Antes de la colocación del concreto, la limpieza de la superficie a cubrir debe ser esencial. La superficie deberá ser barrida con una escoba mecánica y limpiada con aire comprimido por medio de un compresor para retirar todo tipo de material del suelo extraño, y después la superficie debe ser revisada visualmente para verificar que no existan grietas, descaros, depresiones o cualquier otro efecto que pueda perjudicar la buena ejecución del trabajo procediéndose. Contar con pavimentadoras o terminadoras autopropulsadas, capaces de extender, consolidar, enrazar y acabar con el concreto fresco colocado frente a ellas. Las pavimentadoras deben estar equipadas con controladores eléctricos, un tornillo sin fin, vibradores y aprisionadores, barra o rodillos, placas niveladoras y formatelas y aisladoras o allanadora. El siguiente punto es la carpeta de rodadura. Está conformada por mezclas de concreto hidráulico. Los elementos de diseño especifican diseños de mezcla con módulo de ruptura a la flexión MR superiores a 42 kg sobre sentido cuadrado o equivalente a un F'C de 280 kg sobre centímetro cuadrado. Posteriormente se tienen las juntas, son las que finalmente determinan las dimensiones de las losas del pavimento y permiten controlar la formación de fisuras inmediata tanto a edad temprana como en servicio. Las funciones que tienen estas es delimitar el tamaño de las losas, brindar transferencia de cargas, permitir el movimiento y dividir la construcción, para controlar y reducir los efectos perjudiciales del agrietamiento o transferir las cargas entre losas adyacentes. Se acude al uso de hierros redondos de distribución o barras de anclaje y pasadores. Los pasadores son barras de acero que se colocan en las juntas transversales para transferir las cargas y restringir el movimiento horizontal de las losas. También están las barras de unión. Estas se colocan en las juntas longitudinales para mantener ancladas las mismas, garantizando de esta manera que éstas provean una transferencia de cargas. Los pasadores van de acuerdo al espesor del concreto. Para un espesor de 13 a 14 centímetros se ocupan pasadores de 40 centímetros de longitud y una separación de 30 centímetros. En un espesor de 20 a 30 centímetros se ocupa una separación de 45 centímetros y una longitud de 30. En un espesor de 43 a 50 centímetros se ocupa un pasador de 55 centímetros de longitud y a una separación de cada 45 centímetros. Una vez terminado de vertir el concreto, se procede al curado de este mismo. Posteriormente a estos pasos se colocan la señalización. Entre estas marcas pueden ser rayas, símbolos, leyendas, botones reflejantes, boyas y delimitadores, todo de acuerdo al tipo de lo que se quiera ocupar en dicha carretera. Los aspectos importantes a considerar en una carretera es la pintura. En México existen diferentes tipos de pintura. Tal así es como el amarillo, que indica prevención, el azul, que indica servicios o información turística, el blanco, que indica restricción, información general, naranja, zona de obras, rojo, que significa alto y prohibido, verde, que significa información de destino, y verde limón fluorescente, que indica cruces escolares. Asimismo, también en zonas de curvas se procede a la colocación de cintas metálicas, estas como prevención y en algunos casos para evitar accidentes.